Siempre he tratado de aprender de todo lo que me sucede, bueno y malo, o no tan malo, porque no todo es tan malo. Lo que me pasaba era una tristeza inmensa. Pedro Fernández, uno de los cantantes y actores más queridos de México. Su música conmovió a millones de personas y su voz se convirtió en un símbolo de pasión y tradición. Pero, ¿qué le ocurrió realmente al final? ¿Por qué su historia dio un giro tan desgarrador? ¿Crees que Pedro Fernández se enfrentó a luchas ocultas que el público nunca conoció? Comenta, 1. Si crees que hubo algo más en su historia. O, 2. Si crees que su vida fue exactamente como parecía. Ahora, entremos de lleno. Vida temprana. El joven José tuvo una vida difícil. Su familia creció con dificultades, sobre todo después de que un embargo destruyera casi todo lo que poseían. Una sencilla guitarra sobrevivió a la tragedia a pesar del dolor. El niño pasaba horas jugando y cantando para animar a sus hermanos y convertir los momentos tristes en fiestas musicales. Su ascenso a la fama comenzó en 1979 con su papel de niño en La Niña de la Mochila Azul. Su disco homónimo sonó en todas las radios nacionales tras el éxito de la película. Este fue solo el comienzo de una exitosa carrera cinematográfica que incluyó papeles memorables en Amigo, El Oreja Rasgada y Mamá Solita, donde actuó como actor y músico. Con su encantadora voz y su entrañable comportamiento, su música se extendió por toda Latinoamérica desde México. Pedro Fernández demostró por qué era uno de los artistas más versátiles de su generación en cada aparición, ya fuera en pantalla, en conciertos o en televisión. Un encuentro mágico en Tlaquepaque cambió la vida de este joven talento mexicano. Un hombre especial se detuvo a escuchar y el niño Pedro le cantó con el corazón. Pedro quedó encantado con la voz del pequeño artista cuando escuchó una canción sobre las carreras de caballos, que simbolizaban la vida en estado puro. El destino tenía planes más ambiciosos. Pedro tuvo su gran oportunidad cuando actuó en el vestuario de Vicente Fernández. La voz pura y emotiva del niño hizo llorar a la gran estrella con su canción. Pedro recuerda con frecuencia, fui a ver cantar a Vicente Fernández, y aquel momento cambió mi vida para siempre. El recuerdo de Pedro de ese momento fue permanente. Vicente Fernández reconoció inmediatamente el talento del joven cantante. Pocas semanas después de aquel lacrimógeno encuentro en el camerino, presentó personalmente a Pedro a altos ejecutivos de la CBS en Ciudad de México, introduciéndole en el mundo de la música profesional. La compañía discográfica contrató inmediatamente al joven artista debido a su talento. Pedro grabó su primer disco en uno de los mejores estudios de México a los 15 años, cuando muchos adolescentes aún sueñan. Ahora, el niño de Tlaquepaque que empezó cantando podía actuar para la nación. Siempre recordaba con alegría la canción sobre caballos que amaba, al hombre que la encontró en su país natal y aquel primer encuentro que cambió su vida durante las grabaciones. Los primeros éxitos de Pedro Fernández cautivaron a México y Latinoamérica. Su voz encantadora y su interpretación única convirtieron sus canciones en clásicos de la música mexicana, y ganó miles de fans. Corriente y Canelo, una canción popular de la época, hablaba de los caballos y la vida en el campo, muy arraigados en la cultura mexicana. La versatilidad del joven cantante quedó patente en Canto a la Madre, un emotivo homenaje a las madres y amigas que celebraba la amistad. Pedro decidió probar nuevas músicas tras la adolescencia. Sorprendió a sus seguidores con canciones pop románticas y bailables tras abandonar la canción tradicional mexicana. En la radio, Maniquí ganó popularidad, y el público más joven disfrutó especialmente con Coqueta y Muñeca de Ojos de Miel. La canción Es un sábado más y Delincuente también demostraron la versatilidad musical de Pedro en esta etapa. Pedro Fernández, de 18 años, se arriesgó en su carrera tras adquirir experiencia y madurez. Empezó a grabar versiones en español de éxitos internacionales con un toque único. Grabar una canción de ABBA y traducir la letra al español conservando la energía fue una experiencia fascinante. También cantó Absurda Confidencia, del grupo británico One, que revitalizó su voz. En aquella época, grabó un álbum entero con música de Juan Gabriel. En el álbum Querida, Juan Gabriel cantó un dúo especial con Karina, una cantante venezolana famosa en América Latina. Esta colaboración demostró la capacidad de Pedro para trabajar con otros músicos y crear magia con la música. Pedro se reinventó pasando de la música tradicional mexicana al pop global, manteniendo su identidad y ganando nuevos fans. Demostró que su talento iba más allá de las canciones infantiles, ya que cada fase de su carrera le trajo nuevos retos y triunfos. La telenovela de 1991 Alcanzar una estrella 2, sobre jóvenes músicos que persiguen sus sueños en la música, fue un hito para la televisión mexicana. Pedro Fernández,
un talentoso miembro del reparto, se unió a la banda Muñecos de Papel, creada para la telenovela, el puertorriqueño Ricky Martin, la actriz mexicana Angélica Rivera, la talentosa Bibi Gaitán, el gregario payaso Cole y el polifacético Eric Rubin pronto se convirtieron en grandes estrellas latinoamericanas. Influencia y carrera profesional. Pedro tenía otros objetivos profesionales. Aunque el grupo fuera un éxito televisivo, decidió convertirse en solista pop después de la telenovela. Esta decisión le llevó a grabar el disco para un amigo, iniciando una nueva etapa creativa. El álbum tuvo muchos éxitos, pero complicó a la industria musical. La canción que da título al álbum fue polémica después de que el famoso compositor Ricardo Cocciante la demandara por grabación no autorizada. Pedro y su equipo vivieron momentos tensos por este motivo, pero la canción fue un éxito. Otras grandes canciones mantuvieron el álbum en las listas a pesar de la polémica. Taxi fue un éxito de radio instantáneo con su letra y melodía cautivadoras. Oye que no se acabe el mundo envió un mensaje positivo a todas las edades. Las canciones Oro y No hay nada como una mujer mostraron la versatilidad de Pedro. La carrera de Pedro Fernández fue significativa porque mostró su versatilidad artística. Su éxito como solista y actor de telenovelas lo convirtieron en un artista completo. A pesar de ser arriesgada, su carrera en solitario le ayudó a perfeccionar su música. Pedro Fernández pasó apuros a principios de los 90, sobre todo cuando se peleó con su discográfica. El artista guardó silencio durante 3 años a partir de 1990, negándose a abandonar su música. Pedro rechazó la petición de la discográfica de excluir la música ranchera porque formaba parte de su identidad artística. Pedro no desaprovechó su descanso de los estudios. Reflexionó sobre su carrera y estrechó sus lazos con la música tradicional mexicana. Este periodo de espera dio sus frutos en 1993, cuando Polygram, un sello que valoraba la visión creativa de los artistas, le dio total libertad para dedicarse a la música ranchera. Pedro lanzó varias canciones de éxito con este nuevo comienzo. Las románticas letras de Lo mucho que te quiero conquistaron a los amantes, y Gema demostró su talento. La serenata huasteca y Los dos amantes demostraron lo moderna que puede ser la música tradicional mexicana, especialmente cuando la interpreta un músico joven y con talento. Pedro estaba solo en su misión, lo que hacía que este momento fuera especial. Era raro que músicos jóvenes se dedicaran a la música ranchera. Ayudó a crear la música ranchera juvenil, lanzando una nueva generación de cantantes. Esta novedad demostró que los jóvenes podían identificarse con la música mexicana. A pesar de pasar 3 años sin grabar, la dedicación de Pedro a sus raíces inspiró a muchos músicos a perseguir sus sueños. Su triunfo en Polygram demostró que la autenticidad siempre funciona en la industria musical y que defender lo que uno cree merece la pena. Buscando el paraíso, una novela de 1993, marcó un antes y un después en la televisión mexicana. El conocido músico Pedro Fernández dirigió esta atrevida producción televisiva que no se parecía a nada. Alejandro Ibarra interpretaba al personaje que provocaría grandes guerras, y Yolanda Andrade, su pareja sentimental, tenía mucho talento. La obra rompió muchos tabúes al ser el primer programa de la televisión mexicana en abordar temas tabú. La historia abordó con valentía y sensibilidad temas delicados como la delincuencia juvenil, el consumo de drogas, el abuso sexual y los traumas de la violencia doméstica. Las estrellas de cine y televisión mexicanas Alonso Echanove y María Rojo encarnaron a los padres de Pedro en el reparto principal. Sus poderosas y realistas interpretaciones validaron las difíciles situaciones del libro. Un complicado triángulo amoroso dominaba la historia. Pedro se enamora de la novia de su mejor amigo, Yolanda Andrade, Alejandro Ibarra. Esto provoca fuertes discusiones entre los personajes, mostrando lo complicadas y dolorosas que pueden ser las relaciones. La narrativa realista y los temas controvertidos de la novela la hicieron popular en la televisión mexicana. Buscando el paraíso mostraba las penurias, ansiedades y aspiraciones de muchos jóvenes mexicanos. A diferencia de otras novelas que suavizaban los temas sociales, Pedro demostró en esta producción que podía cantar e interpretar papeles emocionalmente complejos. El álbum de 1994 de Pedro Fernández, My Way of Feeling, cambió la música latina. Los discos de Pedro Fernández y su impacto en la música latina. Este álbum supuso una revolución musical que combinó modernidad y tradición como nunca antes. My Way of Feeling, la canción que da título al álbum, se hizo viral en las radios y se convirtió en un fenómeno inigualable. Pasear por México u otros países latinoamericanos sin escuchar esta canción era imposible.
El álbum fue disco de platino en México y doble platino en Estados Unidos, Venezuela, Chile y la mayor parte de Centroamérica. La mezcla de música moderna y tradicional mexicana de Pedro y su grupo fue una de las grandes innovaciones del álbum. Por ejemplo, el teclado añadió un toque moderno que hizo las delicias de los nuevos oyentes, especialmente los jóvenes, y de los fans. Esta inteligente mezcla influyó en el vernáculo juvenil, un nuevo estilo radiofónico. Muchas canciones destacaron en el álbum, junto con la canción principal. La romántica letra de Teresa y el registro vocal en inglés de Pedro en Crazy y Release me cautivaron. En la lista de éxitos destacaron Los recuerdos de tu amor y Loco. Una sorpresa fue Si te vas, de Pedro, que Marc Anthony y Margarita, la diosa de la cumbia, adaptaron para hacerla aún más famosa. Pedro volvió a lo más alto de la lista de éxitos con esta canción, demostrando que seguía siendo un niño prodigio. Ser mayor y tener más experiencia le permitió añadir más matices y sentimiento a sus interpretaciones. Mi forma de sentir fue un éxito comercial y un punto de inflexión en la música latina al demostrar que los valores culturales podían coexistir con la modernidad. Su álbum Pedro Fernández, de 1995, marcó un hito en su carrera mundial. Este álbum de platino y oro elevó su perfil en Estados Unidos y Latinoamérica. La música de Pedro tuvo éxito en toda América Central y del Sur. Una de las mayores sorpresas del álbum fue la grabación de La mujer que amas, el tema de Don Juan de Marco. La versión de Pedro de la canción de la estrella del rock Bryan Adams impresionó al compositor por su singularidad. Tras escuchar la versión en español, Adams elogió públicamente al cantante mexicano por revitalizar la canción. El álbum también incluía otros éxitos. Mientras que la energía de Novillero era contagiosa, a los románticos les conquistaron sus letras profundas y su melodía relajante. El sinaloense mostró la herencia mexicana de Pedro y dio fuerza a su música. Pedro sorprendió a sus fans con Deseos y Delirios en 1996. Este álbum, que incluía 4 canciones inéditas y sus mejores éxitos, era la mezcla perfecta de lo nuevo y lo viejo. Si tú supieras mostró la madurez del artista, mientras que 3 años destacó por su emotiva interpretación entre las nuevas canciones. El álbum también incluía Virgin India y varias canciones de estilo ranchero que habían tenido éxito. Álbum homenaje a José Alfredo Jiménez por Pedro Fernández. Esta recopilación rinde homenaje a una carrera llena de éxitos e informa a los fans. El álbum dio a los nuevos y devotos fans la oportunidad de conocer los clásicos de la carrera de Pedro y revivir sus momentos favoritos. En 1997, el álbum completo de Pedro Fernández en homenaje a José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes músicos de México, cambió la música mexicana. Tributo a José Alfredo Jiménez fue más que un disco, fue un homenaje a la música mexicana. Pedro valoró este proyecto. Desde niño, la música de José Alfredo Jiménez moldeó su gusto musical y su estilo interpretativo. Pedro finalmente le devolvió el favor con una pieza dedicada al gran maestro ahora que tenía más experiencia y madurez artística. El álbum utiliza cuidadosamente las canciones más famosas de José Alfredo para contar su historia musical, en contraste con el lado romántico y poético de Tú y las nubes. La energía característica de Despacito dio el pistoletazo de salida al álbum. Solo José Alfredo podía combinar esperanza y melancolía en un mundo raro. La voz de Pedro revitalizó otros tesoros de la música mexicana. Cuando Sal la Luna cautivó con sus poéticas letras sobre la soledad y la nostalgia, mientras que Si nos dejan se convirtió en un himno al amor eterno. El último trago representaba historias de amor universales y trataba los desengaños amorosos a través de la música ranchera. La famosa canción de José Alfredo Caminos de Guanajuato se interpretó conmovedoramente. Esta composición, que describe los caminos y paisajes del Guanajuato natal del compositor, añadió significado al proyecto al conectar la música con el patrimonio cultural de México. Popular entre los fans y la nación, el álbum fue bien recibido. La voz de una nueva generación ayudó a México a recordar a uno de sus más grandes artistas. Pedro pudo homenajear a uno de sus músicos más influyentes y cumplir un sueño. En 1997, Pedro Fernández rindió homenaje a José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes compositores de México, un hito en la música mexicana. El disco homenaje de Pedro a José Alfredo Jiménez honró a un ídolo y preservó el legado de un intérprete que revolucionó la música tradicional mexicana. Pedro siempre admiró a José Alfredo, lo que inspiró este proyecto. Desde niño había escuchado las canciones de este gran compositor, que moldearon su estilo de cantar e interpretar. Pedro logró por fin su sueño de grabar un álbum en honor al maestro que admiraba con una carrera y una voz más consolidadas.
La selección de canciones para el álbum fue meticulosa. Despacito mostró la fuerza de José Alfredo con sus letras llenas de amor y nostalgia, mientras que Un Mundo Raro transmitía historias desgarradoras. Tú y las nubes mostraba sus singulares dotes poéticas. Cada canción del álbum era significativa. Si nos dejan, un tema recurrente en la música de José Alfredo, trataba sobre el amor eterno. La canción poética Cuando sale la luna describe la belleza de los atardeceres mexicanos. El trago final representaba una historia de amor duradera con una mezcla única de celebración y melancolía en la música ranchera. Caminos de Guanajuato, una canción en honor a la tierra natal de José Alfredo, fue uno de los momentos álgidos del álbum. La voz de Pedro dio a esta descripción de carreteras y paisajes de Guanajuato una interpretación conmovedora, un retrato musical de la región que produjo uno de los más grandes compositores de México, no solo una canción. Los mexicanos vieron en este álbum algo más que una colección de canciones. Era un homenaje a un intérprete que ayudó a dar forma a la música del país. Pedro cumplió un sueño y dio las gracias a alguien que había forjado su carrera, demostrando que la música tradicional mexicana seguía viva y vibrante en las voces de las nuevas generaciones. El álbum se convirtió en una de sus obras más significativas, cuando el mundo se preparaba para una nueva era en el último año de la década de 1990. Pedro Fernández sorprendió a sus fans con un álbum muy especial llamado A mí, el tema principal de la conocida telenovela Laberinto de Pasiones, que había enamorado a toda América Latina. Figuraba entre las románticas y conmovedoras canciones que componían este álbum, que era algo más que una simple recopilación de canciones. Pedro se mostró más romántico y maduro en el álbum, capaz de transmitir fuertes sentimientos con cada nota. Las canciones fueron cuidadosamente seleccionadas para producir una experiencia musical que transportara a los oyentes a los momentos más intensos de su carrera. Para los que han seguido su carrera desde el principio, ha sido un regalo único. Cuando llegó el año 2000, mucha gente estaba distraída con problemas informáticos y teorías sobre el fin del mundo. Pedro Fernández, sin embargo, quería hacer algo especial. En ese momento se arriesgó y grabó su propia versión de Yo no fui, una canción considerada sagrada en la cultura mexicana e inmortalizada por la voz de Pedro Infante. No fue tarea fácil volver a grabar esta canción. Además de cantante, Pedro Infante era un héroe nacional, un ídolo al que Pedro Fernández admiraba desde niño y que incluso le sirvió de inspiración para su nombre artístico. Era una gran responsabilidad, y muchos podrían haber pensado que era peligroso reinterpretar un clásico que el pueblo mexicano amaba tanto. Pedro, sin embargo, no nos defraudó. Supo darle un toque especial a la canción manteniendo su esencia e incorporando su propia personalidad a la interpretación gracias a su voz inconfundible y a sus años de experiencia. Yo no fui cobró nueva vida y se convirtió en una de las canciones más solicitadas en sus conciertos gracias al sorprendente resultado. Cuando suenan los primeros acordes de Yo no fui en sus actuaciones de mariachi en directo, el público sabe que va a disfrutar de un momento encantador. Cada actuación era aún más especial por la atmósfera especial que creaban la energía de Pedro y la fuerza del mariachi. Demostró que la música tradicional mexicana sigue siendo vibrante y poderosa en las voces de las generaciones más jóvenes al unir el pasado y el presente. Legado. En el año 2000, Pedro Fernández no dejó de sorprender a sus seguidores con canciones que demostraban su versatilidad como intérprete. Su disco de aquel año, que incluía canciones tradicionales y románticas, era una auténtica joya musical, mientras Una rosa para ti conmovía a los enamorados con sus tiernos y sentidos versos. Bésame morenita cautivaba con su ferviente melodía. El dúo de A las mujeres que amé con el conocido cantante español Bertín Osborne fue uno de los momentos más memorables del álbum. Esta colaboración mundial demostró cómo la música latina podía salvar diferencias culturales y estilísticas. Con sus profundas letras sobre el amor y la nostalgia, Sin tu amor puso punto final al álbum. Pedro siempre mantuvo una relación estrecha y única con Televisa, la mayor cadena de televisión de México. Con frecuencia era elegido para ocasiones significativas, como interpretar el himno nacional de México en reuniones que inspiraban orgullo nacional. Sus interpretaciones del himno nacional durante combates de boxeo históricos, como los que enfrentaron a Finito López y Julio César Chávez, fueron actos de patriotismo sin adulterar. Además, conmovió a millones de mexicanos al actuar en Guadalajara antes de los partidos de la selección nacional contra Brasil. La faceta más madura y reservada de Pedro quedó patente en su álbum de 2002. Ya desde la portada, una impresionante obra de arte del famoso pintor Ocampo, estaba claro que se trataría de una obra única.
El toro y la luna encapsuló el poder de la música tradicional mexicana, mientras que la otra incluyó un dúo con su hija Gemma que fue a la vez único y conmovedor. Esta canción conmovió especialmente a las familias que se enfrentan a la realidad de la separación. El álbum contiene muchos otros tesoros musicales. Que murmuren reveló el lado más difícil del artista. El Siete Mares se adentra en aguas musicales desafiantes y emocionantes, mientras que Bienvenida abraza a los oyentes con los brazos abiertos. ¿Quién será la persona con la que quiero salir? Cierra el álbum con broche de oro, mostrando la capacidad interpretativa de Pedro. Durante este tiempo, Pedro Fernández fue un artista completo, cantante, intérprete del himno nacional en eventos históricos y un padre que actuó junto a su hija. Cada canción, actuación y ocasión memorable se sumó a un legado que tocó la vida y el corazón de los mexicanos de una manera especial y genuina, trascendiendo la música. El lanzamiento del álbum Escúchame de Pedro Fernández bajo el sello Universal Music en 2005 marcó un hito importante en su carrera. Su música pudo llegar a un público mucho más amplio gracias a esta asociación con uno de los sellos discográficos más importantes del mundo, llenando auditorios allá donde actuaba. Su voz inconfundible y su cautivadora presencia escénica cautivaron al público. El álbum incluía canciones que se hicieron populares enseguida. Como quieres que te olvide llegó al corazón de quienes habían vivido la experiencia de la separación, describiendo un amor difícil de olvidar. Me encantas captó la hermosa sensación de los momentos iniciales de la pasión, mientras que Escúchame, la canción que da título al disco, era una ferviente llamada de atención al amor. No pasa nada, con un mensaje positivo sobre la superación de los obstáculos. Es otra de las joyas del álbum. Todas sois una mujer. Y Pedro declaró su amor por la música en Yo nací para cantar, un homenaje a la belleza y la fuerza de las mujeres. El álbum Dime mi amor, de 2007, que se convertiría en uno de los puntos álgidos de su carrera, fue otra de las sorpresas de Pedro. Pedro alcanzó los primeros puestos de las listas de éxitos y ganó nuevos fans en toda Latinoamérica gracias a la exitosa canción Amiga por favor. El dúo de Sana mi herida con el conocido cantante español David Bisbal fue uno de los momentos más memorables del álbum. La música de Pedro demostró tener un alcance verdaderamente mundial cuando esta colaboración apareció por primera vez en el programa español Operación Triunfo. Los 30 años de carrera de Pedro se celebraron con una memorable interpretación de la canción en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Otras sorpresas emotivas del álbum fueron Déjenme llorar, que hablaba al alma de los románticos, y otra que revelaba un lado más relajado del artista, Extraño tu mirar. La primera composición de su hija Karina, fue una de las canciones más memorables, demostrando que la habilidad musical era cosa de familia. Con una letra que invita a la reflexión sobre los enigmáticos caminos del amor. A donde se nos fue el amor cerró el álbum. Pedro Fernández se encontraba en esta época en pleno desarrollo creativo, capaz de sorprender y reinventarse a pesar de su dilatada carrera. Su música nunca dejó de emocionar y unir generaciones, demostrando que el verdadero talento solo mejora con el tiempo. El 38º álbum de Pedro Fernández, Amarte a la Antigua, se publicó en 2009, marcando un hito asombroso en su carrera. Este trabajo fue especialmente importante porque reveló un lado más personal e íntimo del artista y mostró las habilidades compositivas de su hija Karina Fernández. Su firma apareció en 2 de los temas del álbum, demostrando que el talento musical calaba hondo en la familia. El álbum era la fusión ideal de varios estados de ánimo y estilos. Una de las canciones de Karina, Dile a las estrellas, aborda el amor con delicadeza y poesía, mientras que la composición del propio Pedro, No quiero olvidar, refleja toda su experiencia escribiendo canciones sentidas. Uno de los momentos estelares del álbum fue la canción Hasta que el dinero no se pare, que se convirtió en el título de una conocida telenovela en México. Este vínculo entre televisión y música demostró una vez más que Pedro era capaz de destacar en diversos medios artísticos. Con una letra apasionante, la canción Hay amor completa la parte romántica del álbum. Pedro sorprendió a sus fans al incorporar 2 canciones de estilo banda, demostrando su capacidad para experimentar con diversos ritmos con notable habilidad. Ni Con otro corazón ni el cantante mostraron sus habilidades como músico y productor musical, con arreglos optimistas y contemporáneos que crearon un álbum dinámico y variado. También hubo baladas románticas, de principio a fin. Te necesito era puramente emocional. Se me va a pasar hablaba de superación y Déjame mostraba todas las dotes interpretativas que Pedro había cultivado a lo largo de su carrera. Este álbum era algo más que una colección de canciones. Fue un punto de inflexión que consolidó el estatus de Pedro Fernández como artista plenamente realizado.
Además de cantante y actor de televisión, era un auténtico icono cultural mexicano, capaz de combinar a la perfección varios géneros musicales y medios artísticos. Vida personal. La popularidad del álbum y de la telenovela demostró la capacidad de Pedro para sorprender a su público y reinventarse tras una dilatada carrera. Pedro Fernández emprendió un nuevo camino en 2012 cuando regresó a la televisión con la telenovela Cachito de Cielo, coprotagonizada junto a la talentosa actriz Mare Porroni. Pedro siguió deleitando al público con su actuación y su música, como lo demuestran los altos índices de audiencia de la telenovela. A estas alturas de su carrera ya había logrado el reconocimiento internacional por su talento y compromiso con la música latina, habiendo ganado 3 premios Grammy latinos. Pedro asumió un nuevo reto en 2014 al coprotagonizar junto a Marjorie de Sousa la telenovela Hasta el fin del mundo, aunque al principio había muchas esperanzas puestas en el proyecto. Una circunstancia imprevista alteró la trama. Pedro se vio obligado a abandonar la producción el 27 de octubre de ese año, formalmente por motivos de salud. Pero había muchos rumores y conjeturas entre bastidores en la televisión mexicana. Había algo más en esta decisión, según los comentarios que se hacían en los pasillos de la emisora. Las historias que circulaban aseguraban que a la mujer de Pedro no le gustaba lo unido que estaba a su compañera de escenario, Marjorie de Sousa. El matrimonio del artista se habría tensado como consecuencia de que la situación llegara a un punto de ruptura en su hogar. Al ser preguntado, Pedro no eludió el tema con su franqueza habitual. Habló con franqueza de las dificultades que atravesaba en su matrimonio en aquel momento. Reconoció la complejidad de ser un artista casado, diciendo, para una mujer, es muy complicado, es muy difícil, con toda honestidad. Reconoció que la pareja atravesó dificultades, incluso circunstancias graves en las que su mujer llegó a echarle de casa. Pero la pareja superó las dificultades, como ocurre con tantas historias de amor genuino. Pedro aclaró que pudieron resolver sus problemas gracias a su auténtica comunicación y a su intenso amor mutuo. Reveló que incluso los grandes famosos tienen dificultades en sus relaciones. Hubo cosas interesantes que, al final, creo que conseguimos superar gracias a un gran amor y a la comunicación, dijo. Este periodo de la vida de Pedro Fernández dejó al descubierto un lado más humano del artista, demostrando que bajo la fama y el éxito se escondía un hombre que, como todo el mundo, tenía que hacer malabarismos con sus obligaciones personales y profesionales. El respeto que el público le profesaba creció gracias a su franqueza al hablar de esos tiempos difíciles, demostrando que ser una gran celebridad no podía lograrse a expensas de la humildad y la sinceridad. A pesar de su carácter privado, la vida personal de Pedro Fernández tuvo momentos delicados que se hicieron públicos. Durante su matrimonio con Rebeca tuvo lugar uno de los incidentes más sonados. Lo que debería haber sido una ocasión feliz se convirtió en la revelación de difíciles y complicados conflictos familiares. A muchos les sorprendió que el hermano de Pedro, Gerardo Fernández, no estuviera presente en la ceremonia. Según los rumores, Pedro había decidido no invitar a su hermano debido a una grave disputa familiar. El inesperado comentario de Gerardo de que Pedro sería su padre y no su hermano, basado en la historia de una exnovia, habría sido el catalizador de esta discusión. Una declaración que sacudió los cimientos de la familia. Años más tarde, la vida familiar de Pedro vivió otra situación compleja, esta vez protagonizada por su ex yerno, que anteriormente había estado casado con una de sus hijas. La historia de este matrimonio empezó como un cuento de hadas. La pareja se enamoró rápidamente tras conocerse en Texas, Estados Unidos. En una ceremonia celebrada en México en marzo de 2014, anunciaron formalmente su unión, llena de aspiraciones para el futuro. Pero lo que parecía el comienzo de una vida plena terminó tras solo 14 meses. Posteriormente, el exyerno hizo comentarios hirientes sobre la circunstancia. Afirmó que la relación comenzó con mucho amor y confianza entre las dos partes, componentes fundamentales de cualquier matrimonio. Pero con el tiempo, las cosas se complicaron. Según su relato, el principal problema no era la relación de pareja, sino la constante presencia e intromisión de Pedro y su mujer en la vida de los recién casados. El declive de la relación y su eventual ruptura se habrían visto muy agravados por esta circunstancia. La situación se volvió aún más delicada al terminar el matrimonio, cuando el exyerno empezó a decir en público que no le dejaban ver a su propio hijo. Estas acusaciones dejaron al descubierto intrincados problemas de derechos y dinámicas familiares.
demostrando cómo pueden producirse desagradables disputas incluso en los hogares más sometidos. La carrera de Pedro Fernández dio un nuevo y emocionante giro a principios de 2015 cuando fue elegido para ser uno de los coaches del programa de Telemundo La Voz Kids. Este reality musical, conocido por identificar talentos emergentes, reunió a un grupo de celebridades de todo el mundo. Pedro estuvo acompañado por la superestrella puertorriqueña Daddy Yankee, uno de los nombres más importantes del reggaetón mundial, y la cantante española Natalia Jiménez, famosa por su potente voz y su versatilidad musical. Con esta experiencia, Pedro pudo demostrar otra faceta de sus habilidades, la de mentor y guía. La dilatada experiencia de Pedro en la industria musical, que comenzó cuando era un chaval, le permitió comprender perfectamente las aspiraciones y ansiedades de los jóvenes concursantes. Era uno de los entrenadores más adorados por los jugadores por su presencia íntima y sus consejos perspicaces. Pedro siguió dominando las listas musicales mientras era un brillante ejemplo de mentor en televisión. En pocas palabras, su canción se convirtió en una de las favoritas del público y llegó a lo más alto de las prestigiosas listas Top Latin Songs. La canción mostraba a un Pedro musicalmente maduro que seguía teniendo la rara capacidad de conmover a los oyentes con su voz. Pedro expresó su agradecimiento a sus fans en una emotiva entrevista sobre este punto de inflexión en su carrera. El resultado de ver que aprecian y seleccionan mis canciones como algo significativo, como una canción que tiene significado para ustedes y sus amigos, sería sin duda el aspecto más significativo de mi carrera, si tuviera que definirlo. Esta afirmación demostraba la humildad de un músico que seguía entusiasmado por el impacto que su música tenía en la vida de la gente a pesar de décadas de éxito. Durante este tiempo, Pedro Fernández se mostró plenamente como artista, como cantante dedicado a las listas de éxitos y como mentor de jóvenes promesas de la televisión. Su talento iba mucho más allá de su habilidad para cantar, como demuestra su capacidad para reinventarse y seguir siendo relevante en el despiadado mundo de la música latina. Era un artista genuino que sabía cómo utilizar su trabajo para atraer al público de todas las edades. La historia de Pedro Fernández nos recuerda los altibajos de la fama. Su música perdurará, pero su periplo es una poderosa reflexión sobre lo que significa estar en el candelero. ¿Qué opinas de la vida y la carrera de Pedro Fernández? Comparte tus recuerdos en los comentarios. Y si quieres saber más sobre las historias detrás de las leyendas, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación. Gracias por vernos.